derecho a discutir el poder. Charla, yo lo digo informalmente por ahí para empezar a entender un poco la cuestión kurda, lo digo así entre nosotros, porque la verdad que nos parecía muy interesante poder empezar a replantearnos algunas cosas. Acá está Vale, que es del programa Fuera de Quicio. No sé si bueno, querés presentarte. Sí, bienvenidos. Para nosotras la cuestión de las mujeres kurdas es un tema muy, muy importante. Estuvieron en el Encuentro Nacional de Mujeres, creo que fue el de Mar del Plata, y aprendimos muchísimo y pensamos más o menos lo mismo, que hay algo en el movimiento de mujeres en Kurdistán que nos enseña de qué otro modo construir la sociedad. En este momento en Argentina el feminismo está mostrando que hay otros modos de crear lazo y de generar un nuevo Estado. O otra cosa. Así que nada, venimos muy contentas como programa. Nuestro programa Fuera de Quicio es una apuesta acá que hacemos con el compañero, un programa feminista, autónomo, en una central de trabajadores. Así que, bueno, bienvenidos a Les damos la bienvenida también a los que están del otro lado, porque se está transmitiendo en vivo por YouTube, así que ahora les compartimos el link por si lo quieren transmitir y los dejamos a ustedes acá. Siéntanse cómodos y bienvenidos al espacio. Gracias. El microfonito si quieren para que se escuche. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación a esta charla sobre Kurdistán, sobre el pueblo kurdo, sobre el proceso político que está viviendo, político y social que está viviendo ese pueblo de Medio Oriente. Con Sole hace un ratito hablábamos sobre de qué hablar y la pregunta inicial era saber si en general sabían sobre el pueblo kurdo, sabían sobre Kurdistán, para también tener en cuenta y hacer una breve reseña histórica, porque muchas veces en general en América Latina y en Argentina en particular, Medio Oriente siempre quedó muy lejos, más allá de las noticias que vemos de bombardeos o hombres bomba o terrorismo internacional como se lo conoce ahora, o terrorismo islámico. Pero es muy interesante cuando abordamos la cuestión de Medio Oriente y puntualmente la de Kurdistán, ver también los puntos de contacto que tiene ese proceso.
que parece lejano, pero no es tanto, con muchos procesos que se dan no solamente en la actualidad en América Latina, sino con la historia de nuestro continente. El pueblo kurdo es un pueblo originario de Medio Oriente, un pueblo que desciende de los medos, que está ubicado, como lo ven en el mapa, en un territorio bastante grande de Medio Oriente. Es el norte de Siria, el sudeste de Turquía, el norte de Irak y toda una región de Irán. Este pueblo tuvo algunas características, no vamos a hablar por supuesto en detalles de la historia del pueblo kurdo desde hace, no sé, sí, desde 3000 años antes de Cristo, porque estaríamos hasta la semana que viene, ¿no? Pero tener en cuenta que es un pueblo originario de Medio Oriente, y esto es muy importante para después entender el desarrollo que se da en la actualidad político y social del pueblo kurdo. Es un pueblo que ha tenido la característica siempre, sobre todo, y viniendo de una manera muy rápida a un tiempo más cercano, durante el Imperio Otomano, ese gran imperio que abarcó hasta parte de Europa, como los kurdos, a través de, siendo una sociedad clánica y tribal, dentro del Imperio Otomano, también ellos tuvieron muchos rasgos de autonomía adentro de ese imperio tan interesante, ¿no? Donde en general las minorías tenían muchos derechos, y se lo ve desde esta época. Los kurdos dentro del Imperio Otomano siempre tuvieron, como los decía, tanto las tribus como los clanes, como los principados, tuvieron bastante autonomía, una autonomía que los líderes feudales kurdos negociaban con la dirigencia del Imperio Otomano, pero que es otra característica que hay que tener en cuenta. Primero pueblo originario y después esta concepción de autonomía que han tenido a través de la historia, para también entender la actualidad del Kurdistán. A finales del siglo XIX, cuando el Imperio Otomano comienza a derrumbarse, el pueblo kurdo encabeza muchas rebeliones contra el poder central otomano, y ya con la caída del Imperio Otomano, las dos grandes potencias que quedan controlando Medio Oriente son Gran Bretaña y Francia. Esas dos potencias van a delinear al Medio Oriente en su aspecto geográfico tal cual lo conocemos nosotros. Como está dividido Medio Oriente hoy, tiene que ver con los intereses que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX tuvieron potencias como Francia y Gran Bretaña, que básicamente se repartieron la región para ellos. Frente a esta situación y frente a la creación de las actuales fronteras y la creación de los nuevos estados-nación, al pueblo kurdo, que en la actualidad se calcula que tiene entre 40 y 45 millones de habitantes, no se le da un estado-nación. Por eso quedan repartidos entre estos 4 países, y también algunos kurdos que andaban llegaban hasta la región de Armenia y hasta algunas partes de la Unión Soviética, ¿no? Del sur de la Unión Soviética. Los kurdos no reciben un estado. Hay 2 tratados, que es el de Sebrés y el de Leuciana, que el primero le permite a los kurdos tener un estado, le permite su autodeterminación, pero este tratado nunca se cumple, y en el otro tratado que les nombraba también había una posibilidad de que los kurdos y las kurdas tuvieran un estado, pero tampoco se cumple por los mismos intereses de estas potencias y por conflictos internos que se van desarrollando en Medio Oriente. Tal vez para el siglo XX, para el pueblo kurdo, un punto de quiebre grande es cuando se funda la República de Turquía en 1923, la república tal cual la conocemos hoy. El líder de esa fundación fue Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk quiere decir padre de la patria. Él es el encargado de crear una Turquía con todo, después de que el Imperio Otomano se derrumbara y se desgajara. Atatürk, luego de un proceso de lucha
él encabezaba con algunos otros militares un grupo que se llamaba, si no me equivoco, los Oficiales Libres, fundan la República de Turquía. Y los kurdos, que en Turquía, en el territorio turco, son 20 millones, lentamente van a quedar relegados de absolutamente todos los derechos. Hay varias versiones sobre lo que Atatürk quería con respecto a los kurdos. Una de ellas es que él sí quería que los kurdos tuvieran su autonomía. Hay otras versiones que dicen que básicamente la República de Turquía, la concepción ideológica del Estado-Nación en Turquía, como se comprueba el día de hoy, sobre todo con el gobierno de Erdogan ahora, era básicamente un Estado racista y negacionista de las minorías que viven en Turquía. En Turquía viven muchísimas minorías, los kurdos es la primera minoría, la más grande, y a partir de ese momento a los kurdos se los despoja de todo derecho, al punto de que no pueden hablar su lengua. El idioma kurdo está dividido en 4 dialectos, no pueden hablar su idioma, no pueden ir al colegio y aprender sobre su cultura, no pueden cantar las canciones. Al día de hoy, en el Kurdistán turco, en el sudeste de Turquía, la policía turca, cuando encuentra sobre todo a jóvenes cantando canciones kurdas por la calle, los meten presos. Estos son ejemplos para que tengan una idea de lo que sucede, ¿no?, con la represión del pueblo kurdo. A principios del siglo XX, cuando se fundan los estados-nación modernos en Medio Oriente, una compañera kurda hace poco me contaba que en la década del 90 o del 80, en muchas ciudades kurdas de Turquía, los colores del semáforo, el Estado turco los había cambiado, porque son rojo, amarillo y verde, que son los colores de las banderas de los kurdos, y sobre todo las banderas ligadas al Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Entonces en muchas ciudades habían cambiado los colores de los semáforos. En los demás países, en los demás Estados-nación, sucede lo mismo. Turquía tal vez es, y la idea de un Estado-nación homogéneo, con una cultura, con una sola lengua, como está concebida la República de Turquía, es más fuerte para los kurdos, pero en los demás países sucede de manera similar esta represión contra el pueblo kurdo, represión contra los levantamientos que tiene el pueblo kurdo, y ya para mediados de la década del 50 surge entre los kurdos y las kurdas un movimiento nacionalista kurdo fuerte, influenciado por el panarabismo. No sé si habrán escuchado hablar del panarabismo, que su dirigente máximo fue Nasser, presidente de Egipto, y que después en Medio Oriente tuvo una influencia muy grande, y también tuvo con otros nombres, mundialmente el nacionalismo de finales de los 40, principios de los 50, tiene una impronta muy grande en América Latina, vinculándose inclusive con todos los procesos de los movimientos de liberación nacional que se dan en distintas partes del mundo, apareciendo como procesos progresistas dentro de la región. Ese comentario. Lo geopolítico es lo tuyo, ¿no? El nacionalismo kurdo nace en la década del 50 a través de un personaje bastante particular que se llama Mustafa Barzani. Los kurdos en el Kurdistán iraní a finales de los 40 tienen su primera experiencia fundando la República de Mahabad, que es la primera vez que los kurdos pueden fundar una especie de Estado-nación propio en una región del Kurdistán iraní, que dura apenas un año, porque la dinastía Pahlavi, que era la monarquía que gobernaba Irán, en ese año que transcurre desata una represión muy grande. Sus dirigentes son ahorcados en la plaza pública de Mahabad, que es una ciudad. Esta república había tenido cierto respaldo de la Unión Soviética, hasta que la monarquía iraní y la Unión Soviética firmaron contratos petroleros y
como se va a repetir muchas veces en la historia del pueblo kurdo, los kurdos juegan un poco como prenda de cambio a todas estas negociados y alianzas que hay. Esta persona, Mustafa Barzani, era de alguna manera el ministro de defensa de esa república y logra escapar con una columna guerrillera y hace un periplo muy grande, que para los kurdos es un hecho histórico muy grande, hasta que llegan caminando a la Unión Soviética. Barzani está influenciado por la formación que daba la Unión Soviética y a partir de ese momento se da una guerra de liberación nacional encabezada sobre todo por Mustafa Barzani, que es originario del Kurdistán iraquí, sobre todo del norte del Kurdistán iraquí, pero que tiene los límites que mundialmente tiene el nacionalismo. Durante el siglo XX el pueblo kurdo se va a levantar muchísimas veces, va a ser reprimido de una manera atroz. Lo que tal vez el genocidio armenio fue en un periodo de tiempo muy corto, el pueblo kurdo lo sufre desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Hoy, todos los días, bueno, capaz que nosotros que estamos un poco más pendientes del tema y que leemos noticias sobre Kurdistán, hoy todos los días vemos cómo en el Kurdistán turco a los militantes kurdos los meten presos o básicamente los asesinan, ¿no? Y este proceso de liberación nacional tiene avances, tiene retroceso, pero la política represiva de los Estados-nación es muy fuerte y a los kurdos no solamente se los asesina, sino que se los fuerza a que salgan de sus pueblos y ciudades originales. Hay que tener en cuenta algunos aspectos del territorio kurdo. El territorio kurdo está cruzado por dos ríos muy importantes que son el Éufrates y el Tigris, son caudales de agua dulce tal vez los más importantes del Medio Oriente. Todas las reservas petroleras y gasíficas de estos 4 países están en territorio kurdo. Ustedes habrán escuchado sobre la ciudad de Mosul en Irak, que es una ciudad que no se sabe si es kurda o no, que está ahí en la frontera, que es tal vez una de las grandes capitales petroleras del mundo. En los demás Estados-nación, en los demás países, todas esas reservas petroleras y gasíficas están bajo territorio kurdo. El territorio kurdo tiene la particularidad de ser un territorio sumamente agrícola, que tiene tierras fértiles. No por algo al Kurdistán sirio, norte de Siria o Rojava, se lo conoce, sobre todo antes de que se desatara esta guerra, como el granero de Siria. De ahí salía todo sobre todo el trigo que se producía en Siria, iba hacia el Mediterráneo, hacia las ciudades del Mediterráneo, se producía ahí y volvía se distribuía por todo el país, ¿no? Hay algunos datos interesantes. A mí me queda muy presente un dato que muestra un poco cómo los Estados-nación trataron al pueblo kurdo durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Siempre el pueblo kurdo fue el que menos recibió sobre todo represión de los Estados-nación, pero siempre fue el que menos recibió en apoyo económico, desarrollo humano en sus territorios por parte de los gobiernos centrales. Hay un periodista español que conoce mucho el tema, se llama Manuel Martorell, y él en uno de sus libros cuenta que en el Kurdistán iraní, antes de la Revolución Islámica, no porque después la Revolución Islámica haya cambiado, ¿no?, pero todavía con el gobierno del Shah, el Producto Interno Bruto en Irán era de $1.700 por persona y en la región kurda era de $175 por persona. Es un ejemplo que me quedó muy grabado y que siempre lo digo porque muestra un poco hacia dónde los Estados-nación, los gobiernos centrales siempre intentaron llevar al pueblo kurdo. Tal vez otro hecho también importante para entender, y resumiendo mucho, ¿no?, lo que estamos diciendo, es en el caso de Irak, en el 91, no sé si se acuerdan, yo no porque era muy chiquito, pero lo he leído, no tan chiquito, pero bueno, en el 91 Irak invade Kuwait, lo que se conoció como Tormenta del Desierto, que después Estados Unidos invadió Irak, bueno, muchísimas cosas, y los kurdos de Irak, sobre todo el Partido Democrático del Kurdistán, que representa el nacionalismo kurdo,
y la Unión Patriótica de Kurdistán, que es una escisión de este partido, que su fundador fue Mustafa Barzani, de quienes le hablábamos recién. Después de negociar con Estados Unidos, logra cierta autonomía en ese territorio, y a partir del 2003, con la invasión de Estados Unidos para derrocar a Saddam Hussein, que fue uno de los grandes represores contra el pueblo kurdo, esa región de Kurdistán logra una autonomía que está reconocida por la constitución iraquí. Pero... Sí, no, para aclarar un poco, porque a veces se habla del Estado kurdo y ese Estado autónomo de Kurdistán que existe hoy en el mapa, si lo buscamos, no es un Estado-nación independiente, pero es una región autónoma del norte de Irak. Y eso a veces se confunde como que todo Kurdistán fuera eso, y eso es producto, ese gobierno regional del norte de Irak, que es kurdo, es este acuerdo de estos partidos nacionalistas que dice Leandro, que hicieron cuando se derrotó a Saddam Hussein en Irak. Pero no es representativo de todo el territorio kurdo. Eso por un lado, y después hay otra fecha muy importante en la historia de Kurdistán que, retrocediendo unos pasos, es 1978. ¿Por qué? Porque en el 1978 se funda el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, el PKK, ¿no? En el sudeste de Turquía, en el Kurdistán turco, 22 personas, encabezados por Abdullah Öcalan, fundan el PKK, con una tradición marxista-leninista, con una historia sobre todo de mucha resistencia estudiantil, teniendo desde el principio un trabajo militante en pueblos, aldeas y ciudades muy grande, pese a que eran muy poquitos. El PKK, influenciado sobre todo por la revolución en Vietnam, por la revolución cubana, comienza a desarrollar una política, una militancia muy fuerte, hasta que en el 84, sobre todo después del golpe, de uno de los golpes de Estado en Turquía, deciden tomar las armas, ¿no? El PKK, a partir de ese momento, sube a las montañas y comienza una lucha de liberación nacional y ideológicamente abogando por la creación de un Estado kurdo socialista e independiente. Eso va a cambiar a mediados de los 90. Caída la Unión Soviética, el PKK, después de muchas discusiones internas, da un viraje ideológico muy interesante, que a veces no es fácil entender, y que lo lleva a crear lo que se conoce hoy como el confederalismo democrático. A partir de ese momento, el PKK y todas las organizaciones satélites del sistema de organizaciones, claro, del sistema de organizaciones que tiene el partido, dejan de lado esta lucha por crear un Estado-nación y empiezan a luchar por conseguir autonomías democráticas en los territorios históricos del Kurdistán. Y por otro lado, la mujer pasa a ser el sujeto revolucionario y político de ese cambio social profundo, y que para Medio Oriente es, creo a mi entender, realmente revolucionario. También comienzan a retomar prácticas e ideas que vienen de su historia más profunda, como vivir en comunidad, algo que en realidad el pueblo kurdo no, a través de la historia no lo ha dejado, ¿no? Kurdistán a veces, si uno ve un mapa un poco más detallado, ve que son todos muchos pueblitos y aldeas y no tienen grandes ciudades o grandes metrópolis en el territorio kurdo. Aboga por el ecologismo también, y se da un proceso muy interesante que dura hasta el día de hoy. En medio de todo eso, el líder del PKK, Abdullah Öcalan, es secuestrado por los servicios de inteligencia de Turquía, el MIT, el Mossad israelí y la CIA. Él vivió durante 20 años más o menos en el norte de Siria, en el Kurdistán sirio. A través de las presiones de Turquía, el gobierno sirio lo expulsa, y cuando él estaba tratando de llegar, si no me equivoco, a Sudáfrica, donde le habían dado el asilo, Mandela le había dado el asilo, lo secuestran y lo llevan a una isla prisión que se llama Imrali, que es una islita en el medio del mar,
que es donde es el único preso en general. Cada tanto llevan algunos presos, pero él está... Él y 5 más. Bueno, está ahí, él está totalmente incomunicado, se le hace un juicio donde se lo condena a pena de muerte, pero la presión internacional y el mismo pueblo kurdo revierten eso y lo condenan a ultra prisión perpetua hasta el día de hoy. Él tiene permitido salir una hora al día a caminar un poquito y a tomar sol. Sus abogados hace 5 años que no lo pueden ver, después de una presión internacional muy grande. El año pasado no, en el 2016 creo, su hermano pudo viajar y tener una entrevista con él de media hora apenas, porque había muchos temores, sobre todo después del golpe de Estado en Turquía, de que lo hubieran matado. Entonces su hermano pudo viajar a ver cómo estaba. Y el proceso del PKK y del confederalismo democrático al día de hoy me parece se ha arraigado muy profundamente en el pueblo kurdo. Digo, las experiencias que se ven hoy y que después capaz que vamos a hablar un poco más en detalle, pero lo que sucede en el norte de Siria, mismo lo que sucede en el Kurdistán turco, tienen creo que un sostén y una profundidad muy grande, se están desarrollando en la práctica en medio de una represión feroz. En Siria guerra, en los demás países represión contra el movimiento kurdo, pero se llega a una actualidad donde este confederalismo democrático, que tiene apenas nombramos algunas características, se está llevando adelante, sobre todo la experiencia concreta en el norte de Siria, en Rojava, donde se ha construido un autogobierno autónomo basado en una economía cooperativa, a través de, bueno, el rol de las mujeres, que es fundamental, que creo que está mal decir el rol de las mujeres, porque es más, y tal vez Sole lo va a explicar mejor, no es el rol que tienen las mujeres, sino que las mujeres son, tal vez con una categoría setentista, la vanguardia de este gran movimiento que atraviesa las 4 partes de Kurdistán, pero en el último tiempo también ha tendido puentes no solamente con América Latina, que se ha visto en el último tiempo de una manera muy, muy fraterna, sino creo que, si no me equivoco, en una de las últimas marchas mundiales por el derecho de las mujeres, ver en Afganistán a muchísimas mujeres en Afganistán marchando con las consignas de las mujeres kurdas, con las banderas de las mujeres kurdas, en un país como Afganistán, que está desde hace 40 años devastado por la guerra, por un montón de cosas. Y bueno, esta es una historia muy muy resumida del pueblo kurdo y de un poco la política que se ha desarrollado hasta el día de hoy. Bueno, yo les iba a contar un poco cómo se desarrolla el movimiento de las mujeres, como dice la compañera, que se conoce desde hace unos años por la participación en el Encuentro Nacional de Mujeres y otras instancias del movimiento de las mujeres kurdas acá en Argentina, y es un movimiento que cuando nos acercamos nos damos cuenta que tiene una historia, como acaba de contar Lean, de 40 años, de más de 40 años. 40 años llevando adelante un proceso revolucionario por la autodeterminación de su pueblo, que muchas de nosotras nos dimos cuenta que lo conocimos tarde, que cómo podía ser que eso estuviera sucediendo en este mismo momento que nosotras estamos acá y no lo conocemos, ¿no? Y entonces ahí, a partir de la llegada de algunas compañeras y compañeros kurdos a América Latina para fortalecer el trabajo de solidaridad y de difusión, empezamos así como con un entusiasmo bárbaro, también con compas como Lean y compas que pudieron viajar, a empezar a traducir materiales, a trabajar en generar portales de difusión y todo eso. Y por suerte, en pocos años, que serán 3 años de trabajo con las compañeras acá, ya cuando se habla de Kurdistán se sabe más o menos de qué estamos hablando. Entonces yo voy a hacer como un recorrido corto para complementar lo que decía Lean, y después dejar que ustedes también puedan intervenir o hacer preguntas, o que establezcamos algún diálogo un poco más basado en qué intereses de la actualidad nos vinculan a la causa kurda.
Bueno, de la mano de la creación del Partido de los Trabajadores de Kurdistán en el 78, los compañeros y compañeras, que eran dos en el principio, dos compañeras del grupo fundacional del PKK, toman, además de la cuestión del reconocimiento de la identidad del pueblo kurdo, que estaba siendo absolutamente negada y perseguida por el Estado-Nación turco, toman la cuestión de la participación de la mujer en la política y que era fundamental que las mujeres tuvieran voz en el partido. Desde el principio fue una prioridad la lucha por la liberación de las mujeres, que no fue sencilla. Las compañeras cuentan los primeros años, los 80, de resistencia y persecución en las cárceles, de las primeras camadas de compañeras sumándose a la guerrilla cuando se alza en armas el movimiento para resistir contra el terrorismo de Estado. Y todos esos años los cuentan como años de mucha batalla interna también dentro del movimiento, como un grupo de compañeros que están de acuerdo en el objetivo de la lucha por la autodeterminación del pueblo kurdo, pero que reproduce al interior de sus propias organizaciones el sistema de vida que había aprendido de la sociedad de la que formaba parte. Para tener en cuenta la sociedad kurda, después de los 5.000 años de establecimiento de la civilización occidental, después de la instalación de la civilización capitalista, toda esa zona es la zona donde se origina la civilización, como historiza Öcalan en sus análisis, la zona de la Mesopotamia de Medio Oriente, rica en recursos y origen de la historia de lo que somos hoy como humanidad, también tiene una impronta muy fuerte de las relaciones patriarcales. Y en la sociedad kurda, inclusive hoy en día, no kurda, en todo Medio Oriente, la mujer es moneda de cambio común y en situaciones vale menos que una vaca. Y en lugares como Irán todavía se cuelgan a las mujeres en la plaza pública por manifestarse en un espacio público en relación a una política. Bueno, la situación de persecución, si para todo el pueblo kurdo es grave, para las mujeres es mucho peor. Y entonces ese trabajo que encaran las compañeras va en simultáneo de la lucha por la liberación de la sociedad, entendiendo que la lucha por la liberación de las mujeres y por cada una de nosotras es parte inescindible de esa lucha. Y se impulsa dentro del movimiento un sistema de trabajo entre los militantes que implica entender el proceso personal y el proceso colectivo de la mano. Y esa es una de las grandes uno de los grandes aportes que hace el movimiento de liberación de Kurdistán a quienes nos acercamos desde el activismo y desde la militancia y desde el movimiento de mujeres también, de entender, bueno, la perspectiva, ¿no? Que no es desde la conquista del poder del Estado donde se van a decretar las leyes que nos van a hacer libres, sino que es desde el ejercicio de nuestra propia práctica cotidiana que vamos a lograr ser cada día un poco más libres. Y ese es el planteo que hacen las compañeras, y desde el año 95 que empiezan a formar las organizaciones autónomas de mujeres dentro del movimiento. Para que podamos entender, cuando hablamos de movimiento o del sistema de organizaciones, no es un partido solamente como podemos conocerlo, sino que el partido es la organización de carácter más ideológico, que comienza con las milicias de autodefensa populares, pero después se arman partidos legales, instituciones culturales, movimientos de la juventud, organizaciones estudiantiles, y se genera lo que es el movimiento de liberación de Kurdistán, que se conoce como Unión de Comunidades de Kurdistán hoy en la actualidad. Toda esa transformación se fue dando conforme se fue gestando el paradigma del confederalismo democrático. Bueno, ¿qué organismos vivos se necesitan para que el confederalismo pueda existir? ¿Cómo se organiza la sociedad? ¿Cómo se organiza el activismo? Y esa Unión de Comunidades de Kurdistán es la red de organizaciones que tiene esta bandera,
que hoy existe y estructura el movimiento. Y en paralelo existe la comunidad de mujeres de Kurdistán, que tiene esta otra bandera, que es la misma estructura general pero autónoma de las mujeres, pero que empieza en el año 95 con la creación de la milicia de mujeres. Y después de eso se forman el partido de mujeres y así, bueno, va cambiándose conforme con la historia y con su inserción, digamos, en el pueblo también, y se van diversificando las organizaciones. Hoy las compañeras, y esto también es una de las cuestiones principales que podemos encontrar en los escritos de Öcalan. Hay uno que por ahí, para entender la cuestión de la concepción de la mujer, como decía Lean, como el sujeto revolucionario para el confederalismo democrático, tiene que ver con entender que la mujer fue la primer nación oprimida sobre la cual se pudo oprimir al resto de las sociedades y de las clases. Entonces, liberar la mujer es fundamental para liberar la sociedad. Pero además también porque el origen kurdo se hunde en la sociedad neolítica, donde la mujer es el centro de la vida, donde es una sociedad más matrifocal, matrística, donde todavía no están establecidas las relaciones de dominio patriarcal y capitalista. Y entonces, en esas raíces también es que se busca entender, bueno, ¿quiénes somos nosotras como mujeres? Son preguntas que se hace el movimiento, ¿no? ¿Cómo queremos vivir una vida libre? ¿Qué tenemos en nuestro origen? Recuperar la ancestralidad. Y en eso es que desarrollan el planteo de la genealogy o ciencia de la mujer, que viene de la mano de la ideología de la liberación de la mujer que adopta el movimiento a mediados y fines de los años 90. Esta palabra genealogy, no sé si lo escucharon nombrar alguna vez. Sí, no. Bueno, esta palabra que en kurdo, jin quiere decir mujer, pero también comparte la misma raíz con jian, que es vida. Pone a mujer y vida, tienen la misma raíz, el mismo origen. Entonces lo plantean como la ciencia de las mujeres, pero la ciencia de la vida, porque entendiendo esta relación de la mujer como creadora, como generadora de relaciones que no están articuladas por el poder, y entendiendo que esas relaciones fueron oprimidas y aplastadas por el patriarcado, y que en la actualidad la herramienta última y más perfeccionada del patriarcado es el Estado, el Estado-nación. Y entonces, como el confederalismo cuestiona la visión del Estado-nación que tenía antes el partido, es decir, luchar por un Kurdistán independiente era luchar por un Estado, pero después cuando revisan que esa perspectiva era equivocada y plantean el confederalismo, toman la cuestión de la genealogy y esta ciencia de la mujer como la ciencia y el desarrollo del conocimiento que va a llenar de contenido todas las instancias del movimiento, cuya perspectiva se enseña hoy en Rojava, por ejemplo, desde el jardín de infantes hasta las academias de la guerrilla. Digamos, en todos los espacios colectivos se trabaja esta perspectiva, que no es otra que preguntarse por el origen, de dónde venimos, cómo llegamos hasta acá, en qué situación vivimos, cómo estamos y cómo queremos vivir, de qué manera queremos ejercer una vida libre, por dónde creemos que hay que empezar y qué podemos hacer ahora. Esas son las preguntas motoras de la genealogy, que no son otras que las preguntas que se hacen todos los movimientos, digamos, de recuperación en la actualidad de las cosmovisiones originarias, de entender cuál es nuestra relación con el territorio que habitamos, la relación con la tierra, con la naturaleza, con lo que entendemos que es la vida, ¿no? Y eso es uno de los, por ahí, puntos de contacto y de intercambio más ricos que podemos encontrar en la actualidad con el movimiento kurdo. Y
hoy el confederalismo se está desarrollando en Rojava, en el norte de Siria, y son las mujeres en este proceso de recuperación de sí mismas que están estableciendo las nuevas formas de vida. Nosotros habíamos traído, habíamos traído un video cortito que es de una experiencia reciente y muy particular que se está dando en Rojava, en un pueblo que se llama Jinwar, que quiere decir el lugar de las mujeres, y es un pueblo que está fundado desde cero por mujeres que son campesinas, que fueron muchas expulsadas de sus territorios por la guerra, otras en un proceso de recuperación de sí mismas, que también está bueno tener en cuenta que muchas de las compañeras que se suman al movimiento, inclusive en la actualidad, lo hacen porque es vivir la esclavitud más absoluta que propone la sociedad patriarcal, con esta valoración de la mujer que decíamos antes, donde un padre puede ofrecer a su hija en matrimonio forzado y ella seguir ese destino y después seguir el destino que le proponga su marido, donde se le expropia toda su voluntad. Es vivir esa vida o sumarse al movimiento y hacer la vida autónoma con las compañeras, con las mujeres, liberándose y empoderándose para poder volver también y devolver eso a la sociedad. Entonces el cambio que se está generando a partir del trabajo que viene haciendo el PKK desde los años 70, 80 en el pueblo es muy fuerte. Es por ahí, uno dice lento porque son 40 y pico de años y la sociedad sigue siendo patriarcal y feudal, pero es una revolución que está afectando a todas las familias. Yo creo que no debe haber una familia kurda que no esté atravesada por estas cuestiones, que no esté, en principio, también atravesada por la persecución y la represión de los estados donde viven, que no tengan un hijo o hermano o padre o tío muerto por la guerra, mártir, preso, perseguido, detenido político y demás, pero también que no estén atravesadas por este nuevo replanteo de las relaciones sociales, que lo ejercen en la práctica, entonces lo llevan a cabo en las propias comunidades donde se insertan los militantes. Y este videíto, que por ahí está bueno verlo, sí, el primero, sí, el más viejo, muestra, no sé si tiene subtítulos. Sí. Bueno, por ahí no se va a ver mucho, pero podemos ir comentándolo. Muestra cómo esto afectó a las mujeres de esa zona. Sí, es muy cortito. لی 5000 ساله جبو کو جن نرخین خو وگرینه لبر خدا و تکوشین کش 5000 سال جن لبر خدا جبو کو نرخی وندانه بن لی ده کردستان ده لسر خاکا مزوبوتامیای جنا کرد جنا آفرینر کاری لکده همو جنان خودی در بکوه و ریا آزاد کرنا جن جارا کادن برخستن بکه و لسروی اساسی به هزاران جن لسروی شوپه دمشن ایرو او نرخن کو جنه بریا 8000 سال لسروی خاکی آوا کربو جارا کادن ام هاتنه نرخن خوین دیروکی را ام خوابخن یک به جنا رخستن کری به جنا زانه جنا کوی پیشروجه که نو به رنگ خواه به سیستم خواه به عدالت خواه بوکهوی خواه و دست بجیانه کی نو لسر وی خاکه جاره کادن بکر گند جنوار آوا کرن بلکه بخواجی وسا جبو جنه راستی پروژو کی پر گرانه بلکه بخواجی امجی هنجاب هی شهر داجی مان بیرا بیر راستی جنین جدا جیم هاتن جنه تاوی جدا ایشی وی جنه موجنا را نقاش کرن insan daha beter fehmdi ki eşe ve birine ve his dike ama o his kirin tane terenake jibo ve vak gundijin warek jwera jin khaba ve ji
خا جندا خا سر لنگا بسکینه و جندا دست به جیانا خا بکه. از دست پک حوال دایکا شهید مظلوم حوال جهان جباجار دربیسیه می د خبات سازیا مالبات شهید آدم کار دکن ام وقت مجلس ام ایرو سر ناوی سازیا مالبات شهیدا ام درباسی و خباتی بونه خباتا گنده جنه ام دینن ام دکن يعني أزادي الجندي جنة شيء يعني جن وري بي زلام جبر قوي ترى زلام أو زلام بهفر جيان دك وري تمييز جن مقيدة جن تمي وري قلتية مثلا زلام سيطرة خور سويد ماشين يعني تشتغل خور سويد ماشين وتشغل جن بخوب وأزادي خوش هبه يعني وري تحس يعني وأزادي هبه وخوشي هبه بيتر يعني قاعدة بهست بجندي جنة الصدمين بإنه جن خبخة أزعجب مايما بس بشتوي قاعدة هاتم واستفوان بوم قال كي خوش إنه جن كارحم تشتيبك إرادة جن قال لك هي نبامي بحثة دين دار ديشيني قول وش اللي دانو وقت به اسكنجا وبراسي يعني وي بندس شي بيش بوش وي بندس شي برق جندي جني بنافي جندي جني تشبيه افاكرن حياتها زاروكا وقلكي خوشبة وحنانات تذهبه الفا سلام عداء أورتاوان تنبه شر تنية سلطة تنية نابي أف زلام وأف بيركة وقش ببن وكهف مساواة هاو أف يعني وأف فكرة قش بغيره زلام كدا جنيه دخوار جن دهشت كولا ايرو روم بيانا آستك زلام كدا منخوي او زنيت ايدا نامينه او زنيت ايدا نامينه وي جن هرب سركبه ام وك جنيه كرد بانغاوازي خودشينن جحمجني دنيايره جحمجني جهانيره هر كس فكري خو فلسفه خو ايكولوجيا خو بدا غوندي جني وهر كس لغوندي جني خودي دركبه وام دنگي خود جنن جحمجني جهانيره هر كس لفي غوندي خودي دركبه وفي غوندي وك جن افا بكن وفي غوندي وك جن بسرخينن خيالي من فيرجين وصاب بهافرو وكومينال جيان بكن بخاب قرال خادينن بأخلاقي باش بمشن بخا پاراستن خا بكن بخا پرورده بكن او زوروك خا پرورده بكن ونجبو مثلا جني كرد او جبو همو جنا هر جنك بي خودي جنك بتاني خامه جبو همي اف گوند وكيري هر كسي نافخدا جنا قبول دكي نتاو نگيرينگه ين بو هم جن گيرينگه جن جان آزادي 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 de a dónde lleva, ¿no? La propuesta del confederalismo democrático y cuál es la vida que propone. Esa vida es posible en un lugar que está siendo sistemáticamente bombardeado, que está siendo sistemáticamente invadido por las fuerzas imperialistas que no quieren permitir que ese proyecto se desarrolle. Entonces ahí es donde siempre insistimos en lo único que va a salvar al pueblo kurdo de sufrir un genocidio es
que estemos atentos a lo que está pasando y que fortalezcamos las redes de solidaridad internacional, la difusión, que podamos tenerlo presente a pesar de que nuestra realidad también se está poniendo re difícil y que a veces no tenemos lugar en la cabeza para decir, bueno, no, es un proceso que está pasando en otra parte del mundo, en una situación súper compleja, es como a veces se hace complicado, pero es una esperanza de vida para todos los que resistimos y queremos buscar algo que a mí ya se me hizo imposible pensarlo de otra manera y lo tomé un poco de Öcalan, que es pensar una vida libre. Como esa definición se me hizo muy clara con el acercamiento de Öcalan y de las compañeras al planteo de una vida que después, y producto de cómo nos homogeneiza, digamos, la cultura impuesta por el Estado-Nación, después me di cuenta que está presente en todos los pueblos originarios de nuestros territorios, de todos los que fueron víctimas del genocidio, de las invasiones, digamos, de hace 500 años en América. En esa raíz de esos pueblos también está la visión de una vida libre, de una vida armónica, de una vida sin estructuras criminales de poder y sin organizaciones opresoras. Y ese planteo que hace la Genealogy también lo tiene el feminismo comunitario, también lo tienen redes como la red de sanadoras ancestrales. Entonces son cosas que no son tan extrañas, están pasando acá porque es fenómeno de una época en la que estamos viviendo también. Y entender la cuestión de la mujer, bueno, a la luz de lo que viene sucediendo acá, también creo que cuesta menos pensarlo que hace unos años. Hace unos años los planteos de Öcalan generaban como mucho más rechazo, susceptibilidad, porque desde nuestra óptica también de cómo nos venimos organizando y de qué experiencias venimos creciendo y estudiando, nos generaba como, bueno, ¿no?, diferencias, y está re bueno que eso pase. Y a quienes integramos los comités de solidaridad con Kurdistán, lo que nos parece importante es que esto se ponga en diálogo en espacios como este, que despierte interés, que nos haga ruido, que nos moleste, que lo podamos discutir, no que nos convirtamos en simples propagandistas o fanáticos de la causa kurda sin saber eso cómo nos pasa por el cuerpo a cada una y cada uno de nosotros, lo que están haciendo las compañeras y lo que están viviendo allá con una experiencia como esta, como de qué manera nos resuena. Y por ahí nos parecía lindo poder dejar este momento para ese intercambio, para que podamos conversar y compartir un poco en función de los intereses que existan. Una pregunta que dejó decir una compañera que tuvieron que ir. Preguntaba, bueno, ahora estamos acá en el movimiento de mujeres y demás, con lo del 13, ¿no es cierto?, el tema del aborto, que es una pelea de muchos años que se ha logrado instalar a través del movimiento. Eso es como lo prioritario ahora en la agenda, si querés, de pelea de alguna manera. ¿Qué es lo que están haciendo concretamente con esta pelea de ahora mismo o todo el abanico? Esa es la pregunta que dejó. ¿De las compañeras kurdas? Exacto. ¿Usamos el micrófono o no? Como quieras. Si escuchamos así, no hace... Si querés usar por el tema de transmisión. Ah, por la transmisión, está bien. Repito la pregunta. La compañera preguntaba, teniendo en cuenta que acá está en agenda el tema del debate por el aborto legal, seguro y gratuito, y que tenemos el 13 de junio por delante, una jornada de lucha importantísima. Bueno, la votación en la Cámara de Diputados, ¿qué hay en la agenda del movimiento kurdo en la actualidad, o de las compañeras kurdas en la actualidad? Un mundo por delante, podría ser la respuesta.
Pero si quieren ir a algo más inmediato e institucional, las elecciones en Turquía, que son el 24 de junio, en ese proceso electoral el movimiento kurdo interviene con un partido que se llama el Partido Democrático de los Pueblos, que es una alianza de varias organizaciones políticas legales turcas hasta ahora, porque no es la primera vez que el gobierno turco ilegaliza los partidos o proscribe los partidos prokurdos de las posibilidades de participación institucional. Esto viene de un proceso desde hace mucho tiempo. Una de las líneas del movimiento es la salida democrática para Turquía. Una de las propuestas para la paz que hace Öcalan es la vía democrática de participación, y consecuentemente con eso el movimiento organizó sus organizaciones y partidos de la sociedad civil para intervenir democráticamente. En el año 2015 ganaron, ¿cuántos diputados? 89 diputados de este partido fueron electos para ir al Parlamento turco. Más de 100 alcaldías o intendencias ganaron con este proceso electoral en la zona del sur de Turquía, norte de Kurdistán. Pero Erdogan y su sistema de gobierno dictatorial no permite que eso suceda, entonces ilegaliza los procesos, invalida las elecciones, vuelve a hacer otro proceso electoral a los 2 meses, con persecución, poniendo inclusive tanques de guerra en los lugares de votación para que la gente no llegue. Dimensionemos eso. Poniendo presos a miles y miles de activistas, militantes, simpatizantes, bombardeando las ciudades kurdas del sur de Turquía, y poniendo presos a muchos de estos alcaldes y alcaldesas por argumentar que tenían vinculaciones con organizaciones terroristas. Por si ustedes no saben, el Partido de los Trabajadores de Kurdistán forma parte de la lista de organizaciones terroristas de todas las potencias imperialistas del mundo. Y entonces son perseguidos con causas judiciales por terrorismo, no solo en Turquía, no solo en Irán, sino también en Europa. Y esperemos que no pase acá lo mismo, pero no está tan lejos de suceder. Es lo que está sucediendo con muchos luchadores y luchadoras populares acá, que están siendo juzgados por la ley antiterrorista también, que han aprobado los países de América Latina también. Y eso está en la agenda, ese proceso. Pero las compañeras en particular insisten mucho en que lo nuestro es generar un movimiento mundial de mujeres, ¿no? Esto que decía la campesina de Jinguarde, es un lugar para todas las mujeres, no para nosotras solas, no para las mujeres kurdas. Las compañeras vienen participando desde el año 95, que se hizo la Conferencia Mundial de Mujeres en China, de todos los encuentros, instancias posibles para entrar en diálogo con movimientos de mujeres de distintas partes del mundo, vinculándose con las zapatistas, vinculándose con movimientos, bueno, ahora de toda América Latina, pero en Europa, en Nepal, en lugares a donde nunca se nos ocurriría llegar, hay una kurda activando algo. Entonces la perspectiva no es una perspectiva idealista de sí, qué bueno, un movimiento mundial de mujeres, porque esta lucha es la lucha más representativa del siglo XXI, ¿no? La lucha de la liberación de las mujeres. Lo están haciendo de manera consecuente. Entonces en agenda, en cada lugar debe haber un montón de cosas, pero bueno, allá está. Y en este territorio, en relación a la cuestión kurda, la participación en el Encuentro Nacional de Mujeres de Chubut es algo que tenemos en agenda quienes estamos en los comités también. Entonces también está hecha la invitación a que empalmemos las agendas. Sí. ¿Dónde queda la ciudad de mujeres en el mapa?
La ciudad Jinwar, el pueblo de las mujeres, queda en el norte de Siria. ¿En qué cantón está? Es secreta la ubicación. Pregunten la dirección por inbox. No sé por qué me habrá sido esto. Si quieres explicar mapa. Bueno, este es el norte de Siria, el Kurdistán sirio. Está dividido en 3 cantones, 3 regiones. Si no me equivoco, queda por acá. Por donde dice Serecanía. Girespi. Yo estoy señalando con el dedo, pero es un vivo bárbaro. Por acá, por algún punto de acá más o menos, debe quedar. Digo, todo este norte de Siria, que es frontera con Turquía, es el Kurdistán sirio, ¿no? Y el pueblo queda por acá. Este es el río Éufrates, este es el río Tigris, ¿no? Lo blanco. Lo blanquito que está ahí. Y los cantones son Afrin, Kobane y Yazira, que es acá, y su capital, la capital del Kurdistán sirio, es Kamishlo, ¿no? Ese es un poco el mapa y donde queda el lugar. Si les interesa lo de Jinwar, en Facebook ellos tienen una página, se llama Jinwar, busquen ahí. Y después también hay bastante material en un portal que se llama Kurdistán América Latina, que hay varios artículos sobre Jinwar, hay algunos videos, hay fotos también, y justo a finales de mayo hicieron un campamento de Genealogy, donde participaron bastantes mujeres en Jinwar, pero también los van a hacer en Kobane y en algunas otras ciudades del norte de Siria, y después se va a hacer en Europa creo que en Alemania, para este mes, según lo que dijeron ellas. Pero en Facebook tienen la página, y si no, creo que tienen una página web también, pero bueno, no sé. Y si no, en Kurdistán América Latina, justo hoy se subió una nota sobre este campamento de Genealogy que se hizo en este pueblo, y también van a poder ver también un poco, porque el video que veíamos es cuando recién el pueblo comenzó a construirse, y hoy cuando uno ve las imágenes están todas las casas, no casi todas, pero hay muchas casas construidas, está todo construido de manera ecológica, con barro. El pueblo también tiene una disposición bastante interesante, porque es un pueblo triangular donde en cada vértice tiene un espacio educativo, de salud, en el medio tiene un espacio recreativo, las casas son los que van uniendo esos vértices. Digo, es un pueblo pensado de una manera que tiene que ver también con el confederalismo democrático, ¿no? Con la cuestión ecológica de la tierra, de la producción de la tierra de una manera sana, y también a través de conformar una comunidad y a través del cooperativismo, ¿no? Que es como el intento del movimiento kurdo de liberación de generar una economía cooperativa para contrarrestar un poco al capitalismo, ¿no? Aparte del bloqueo que sufre esta región, ¿no? Esta región está bloqueada bueno, por supuesto, de la frontera de Turquía lo único que ingresa son terroristas que manda el gobierno turco. Digo, eso es básicamente lo que exporta Turquía hacia Rojava. Y tiene un pedacito de frontera con el Kurdistán acá, con el Kurdistán iraquí. El gobierno del Kurdistán iraquí, de esta región semiautónoma que contábamos con Sole, está bastante enfrentado a este proyecto social y político, y también tiene cerrada su frontera. Así que es muy difícil no solamente para los kurdos y las kurdas, sino para otros pueblos que viven en el norte de Siria, árabes, asirios, turcomanos, chechenos, armenios, que están formando parte de esta experiencia política, económica y social. Digo, porque no es solamente los kurdos que están ahí, los kurdos dirigen todo, sino que otra característica del confederalismo democrático es básicamente la inclusión
de las minorías y el respeto profundo a las diferentes religiones, ¿no? Los kurdos en su mayoría son musulmanes sunitas, pero también hay yezidíes, no sé si habrán escuchado hablar de los yezidíes, que se les dice los adoradores del diablo. Pobres, ¿no? Porque es una religión preislámica muy interesante, muy sincrética, pero bueno, lamentablemente se los conoce por ese término negativo que es los adoradores del diablo. Hay zoroastrianos, hay cristianos, y todo esta paleta de nacionalidades y religiones, en el caso del norte de Siria, de Rojava, a través del confederalismo democrático y en medio de una guerra que tiene 7 años, 500.000 muertos, así todo se está construyendo una nueva sociedad, con Turquía bombardeando el cantón de Afrin, que veíamos recién, desde el 20 de enero, y aportando alguna otra información sobre lo que contaba Sole, sobre todo con el proceso que están llevando adelante las mujeres. En el norte de Siria, las mujeres creando Casa de las Mujeres, que se llama Malashin, no sé si será la pronunciación así, creando academias de mujeres, formando, participando. Hoy en el norte de Siria hay decenas de cooperativas que se han creado, no solamente para impulsar el confederalismo democrático, sino por la necesidad de comer, de generar productos para la población, y muchísimas de esas cooperativas están encabezadas por mujeres, están conformadas por mujeres. El contrato social, que es como la constitución que tiene los cantones de Rojava, es muy clara sobre la cuestión de la mujer en esa constitución, que está publicada en español, lo pueden buscar, y eso es la participación plena en todos los ámbitos de la sociedad y dentro del movimiento kurdo de liberación, pero también en todas las instituciones creadas, sea en el Kurdistán turco, en el Kurdistán sirio, donde sea. Es bueno remarcar que siempre hay un hombre y una mujer dirigiendo, lo que ellos dicen las copresidencias. Sole hablaba de estas 100 alcaldías que el movimiento kurdo hasta el 2016 gestionaba, y había un coalcalde y una coalcaldesa. Después del golpe de Estado a mediados de 2016 en Turquía, casi todas esas alcaldías fueron intervenidas por el Estado turco. Bueno, solo decía, muchos alcaldes y alcaldesas presos, hay 11 diputados y diputadas del Partido Democrático de los Pueblos presos al día de hoy. Es más, el candidato a presidente, Selahattin Demirtas, está preso, que es un líder importante para... país donde más kurdos, vive la mitad de los kurdos, 20 millones aproximadamente. ¿Cuál es la respuesta de la sociedad civil turca? Digo, me imagino que debe ser diferente, pero hay asociaciones que apoyan a las organizaciones kurdas. Digo, ¿cuál sería o cuáles son los distintos puntos de vista que hay de la sociedad turca sobre este proceso represivo sobre el pueblo kurdo? Solo quería poner esa pregunta, ¿cómo lo toman quienes se reconocen? ¿Querés contestarla vos? ¿Estuviste ahí? Sí, como dijo, en realidad, sin duda, la organización máxima que articula todas las organizaciones es el Partido Democrático de los Pueblos, el CDP. ¿Pero es de conformación meramente kurda o tiene conformación no es meramente kurda, no es meramente kurda, pero sí es la opción, es definitivamente la tercera fuerza política y articula todas las organizaciones civiles, sociales, kurdas, sobre todo. Pero lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que al estar ilegalizado el PKK, que es el partido legítimamente kurdo, todo lo que pueda PKK está prohibido y está perseguido, y el presos políticos, 20.000 presos políticos en Turquía en este momento. Por lo tanto, cualquier tipo de actividad que los kurdos llegan adelante de forma manifiesta son perseguidos sistemáticamente. Entonces es muy difícil pensarlo, pero definitivamente el Partido Democrático de los Pueblos es el que representa a la voz kurda dentro de la sociedad civil. Después lo que sucede es el antagonismo que tiene que ver no solamente con cuestiones políticas, sino con cuestiones raciales, con cuestiones étnicas, que se articula desde, no es solamente
una cuestión política. Hay otras cosas que enturbian cómo es la relación en la sociedad civil. Pero definitivamente ese Partido Democrático del Pueblo, la tercera cosa es la alternativa real democrática a lo que se propone, a lo que se opone al régimen de Erdogan, que no sé si hablar de muchas personas también deben huir muchas veces al apoyo al movimiento kurdo Seguro. Sí. Funciona con la lógica del terrorismo de Estado, con el temor y la enfermedad. Hay mucho cansancio, también es cierto, es permanente, es ir a una marcha y estar dispuesto a no volver. Eso es algo concreto que se vive todo el tiempo, entonces no es solamente claudicar, así todo, más allá de que la moral sube y baja, depende, digamos, ahora hay un momento de mucha efervescencia porque bueno, están próximas a las elecciones, entonces hay como un clima, pero su principal candidato está preso. Está hace 2 años preso junto con la copresidenta del partido, están presos hace 2 años por los mismos argumentos. Entonces, se da una pelea paralela y además su líder máximo está preso, que es Öcalan, que nadie lo olvida, digamos, más allá de que hay nuevos presos, pero Öcalan está preso. Entonces se hace como muy difícil la vida, pero puedo decir, sí, claro que hay temor, claro que hay miedo, porque además la sociedad está atravesada por esta sensación de que todo el tiempo te estudian, de que todo el tiempo te escuchan, está centrada, y cada persona puede ser un potencial enemigo, un potencial delator. Y eso se percibe en los bares, se percibe en la... Todo el tiempo sale en los bares. ¿Eso es en Turquía? Bueno, no, después... Sí. No, porque pensaba que esta donación es más amigo. Más copado. Sí, ninguno. Yo personalmente pienso que, digo, y esto es algo que sucedió, digo que es una realidad, es que en un momento el Estado sirio le permitió al PKK tener sus bases y su retaguardia en el norte de Siria cuando gobernaba el padre del actual presidente, Hafez al-Assad, que no era por no era por bondad, sino porque sabía él que era la contención que tenía teniendo el PKK ahí a el enfrentamiento con Turquía. Digo que es un enfrentamiento histórico entre dos concepciones o similares a su vez, pero que diferentes entre ellas, ¿no? Cuando Turquía apretó las tuercas, Siria expulsó a Abdullah Öcalan y las bases del PKK se tuvieron que trasladar a otro lado, pero estuvieron 20 años. Yo recuerdo, bueno, hablábamos de que en el 2016 el hermano de Abdullah Öcalan, Mehmet, viajó a Imrali a verlo, y entre las cosas que le dijo él, en un momento habló y resaltó, Öcalan resaltó la figura de Hafez al-Assad, contando esto, que él en un momento histórico permitió al PKK tener su retaguardia ahí, pero al mismo tiempo el Estado sirio había dejado a 120.000 kurdos y kurdas indocumentados, eran extranjeros, no eran ni siquiera extranjeros, no existían. Y a su vez, durante buena parte del gobierno del padre de Bashar al-Assad, se aplicó lo que se conoce como el cinturón árabe, que era desplazar a los kurdos y a las kurdas y llevar población árabe, que esto es muy común en Medio Oriente, unos procesos de asimilación, homogeneización y sobre todo desplazamiento forzado a través de inundaciones, incendios o esto de llevar pueblos a poblar una zona en la que viven otros pueblos. Claro. Sí. Es la ocupación de Afrin actual. Claro, es eso. Ese camino. Claro. En Afrin hoy lo que se está haciendo es, cuando comenzaron los bombardeos el 20 de enero, bombardeos de Turquía que fueron aprobados por todos, por Estados Unidos, por Rusia, por el gobierno sirio, por todos, lo que se hizo, el plan de Erdogan y otros, es fueron forzados a desplazarse 200.000 personas de Afrin a una región que se llama Sheba, en el norte de Alepo, y que empezó a hacer
Turquía junto al gobierno sirio. Muchos terroristas y sus familias que estaban en la zona de Damasco, de Homs, de Guta, ¿no? Ustedes han escuchado este último tiempo la Guta Oriental, donde hubo un ataque químico, bueno, todo el lío ese, los están llevando a Afrin. Desde que comenzó la invasión turca a Afrin, ya se trasladaron casi 1.200 familias, que básicamente es las casas abandonadas, saqueadas por los yihadistas, por los terroristas y por los soldados turcos, meten a los terroristas con sus familias, luego que se entregan al ejército sirio. Digo, esto en pleno siglo XXI, al pueblo kurdo, que le ha pasado durante toda su historia, sobre todo en su historia moderna, está volviendo a ocurrirle con esta invasión, ¿no? Es sacarlos de ahí, y lo que ellos dicen, que lo vienen repitiendo los cuatro vientos, y a nadie le importa, lamentablemente, es que lo que quiere el Estado turco es hacer un gran cambio demográfico en el norte de Siria. En una opinión muy personal, creo sinceramente que lo que quiere hacer el Estado kurdo, Sí, siempre pasa. el Estado turco, es anexarse buena parte de Siria. Básicamente es esa la idea de Erdogan, es al menos llegar... Fundar el Imperio Otomano. Claro, a uno le parece a veces un poco descabellado, un poco delirante que una persona, un líder, porque Erdogan lamentablemente es un líder en Medio Oriente, y que lamentablemente también cada vez que viene a América Latina lo reciben con todos los honores. ¿Por qué? Porque viene con un bolso cargado de dólares, básicamente. Erdogan lo que quiere hacer, y es lo que se llama su proyecto neo-otomano, es volver lentamente a controlar el territorio que controló el Imperio Otomano. Eso sucede. No sé cómo estamos de tiempo, si... ¿Cuál es la relación kurda sobre la base del mismo pueblo? ¿Cómo se solidariza el pueblo con otro? En realidad tiene distintas dimensiones. Hay una nota muy interesante que salió en América Latina que se llama, habla sobre los dos proyectos políticos en disputa en el marco de las elecciones actuales de Turquía. Y esos dos proyectos políticos son, por un lado, un Estado otomanista, de corte fascista, sumamente reaccionario, y el proyecto político de confederalismo democrático que tiende a hilar lazos dentro de las propias comunidades. Entonces, los kurdos y las kurdas que se tocan entre sí, como los turcos y las turcas, ¿sí?, logran tener mayor apego y mayor acuerdo dentro de las comunidades que aquellos que están más al norte en relación a lo que es geográficamente Turquía. Eso ya te da un marco de que a nivel social hay ciertos acuerdos implícitos entre las poblaciones, pero a nivel de Estado, los proyectos políticos, sumamente reaccionarios, y una organización de comunidades que trata de impulsar ese Estado, trata de proponer un proyecto político en relación a ese Estado. Ahora, la el gobierno noruego se consolida sobre la base de un centro de golpe de Estado, un tiempo atrás, y lo que hizo es cerrar filas en un sector que sumamente organizado dentro de la población turca, muy vinculado a la relevancia islámica más racional. Entonces, los proyectos políticos tienen mucho acuerdo establecido también en la población de neocomunismo fascismo. Pero a la vez también, aparte de los acuerdos sociales, políticos, también hay acuerdos político-militares que tienen que ver con las fronteras turcas. Entonces hay que,
digo, hay alianzas, por suerte hay solidaridad entre los pueblos, pero el proyecto político también lleva a que los mismos pueblos dentro de un Estado tomen decisiones contrarias. Entonces, uno hablando del nacionalismo y el chauvinismo y los otros proponiendo algo más multiétnico, multireligioso dentro del Estado. Esto que estamos haciendo acá es bastante desprolijo, bastante desprolijo y precario, pero está bueno aprovechar que tenemos la pantalla para que estén los datos de contacto. ¿Se ven? Perdón. Porque hablamos de Turquía y de Siria, Kurdistán, ¿sabe algo? ¿Se puede contar algo sobre la situación militar en Irán, que hay una masiva últimamente? Señor Portal. Bueno, en el Kurdistán iraní viven alrededor de entre 8 y 10 millones de kurdos. Me parece, yo no estuve ahí, estuve un poquito, pero así. Es muy, si pueden buscar imágenes del Kurdistán iraní, pues es precioso, digo, las construcciones, todas esas montañas llenas de casas, bueno. La revolución islámica de Irán fue muy dura y es muy dura con los kurdos y las kurdas. Los kurdos, a través de diferentes organizaciones, partidos, cuando fue la revolución islámica, apoyaron a la revolución islámica, pero cuando tomó el poder esa revolución islámica con el Ayatollah Khomeini como líder espiritual y político máximo, fue muy duro con los kurdos y con el Partido Comunista de Irán, que era una organización muy importante. Reprimió y asesinó hasta el día de hoy. Hoy es muy común ver imágenes de cómo la justicia iraní condena a muerte a los kurdos todo el tiempo. Ahora hay dos casos que uno, que yo no me voy a acordar al nombre del muchacho, pero que se está haciendo una campaña internacional porque fue condenado a muerte. Básicamente lo juzgan por no creer en Dios, digo, lo juzgan por eso. En el Kurdistán iraní hay un proceso también de lucha muy importante que tiene que ver con los kolbers. Los kolbers son los trabajadores que pasan mercadería a través de la frontera. Hoy justo leía que habían asesinado a otro más. Si pueden ver una película que se llama Cuervo Negro, que la proyectaron hace poquito acá, sobre la historia de una muchacha que tiene que volver a su pueblo y a través de los kolbers hace todo ese viaje alucinado a través de las montañas con la nieve hasta la cintura. Bueno, a los kolbers, que son básicamente esa gente que lleva y trae mercancía, la asesinan todo el tiempo también. En los últimos meses hubo protestas en algunas ciudades del Kurdistán iraní, sobre todo reclamando una mejor calidad de vida, y el sistema iraní es muy represivo con respecto a los kurdos. Paradójico cuando se piensa en Medio Oriente y se piensa en Irán como, ¿no? Sí, como un país antiimperialista, Antiimperialista, ¿no? O como donde hay otro, como más piola, ¿no? Sería que otras, pero... Sí, sí, sí. La situación ahí es esa, digo, el PKK tiene su organización, hay una guerrilla también en las montañas. En Irán se desarrolló durante mucho tiempo un partido que es el Partido Democrático del Kurdistán de Irán. Sus máximos dirigentes fueron asesinados a mediados de los 90. Era un partido que estaba influenciado por el nacionalismo kurdo, pero sus dirigentes, yo no me voy a acordar el nombre de él, bueno, fueron asesinados en Viena, se dice por agentes de la inteligencia iraní. Había tenido una presencia muy fuerte política en el reclamo por los derechos del pueblo kurdo. Por otro lado, en el Kurdistán iraquí, en las montañas de Kandil están las bases del PKK, la guerrilla, y el Kurdistán iraquí está atravesando un proceso de descomposición, creo, cada vez más acelerado. Este gobierno del Partido Democrático del Kurdistán,
que lo dirige Masoud Barzani, que es el hijo de Mustafa Barzani, que le hablábamos al principio. El año pasado, creo que desesperado por la crisis económica que está atravesando la región, llamó un referéndum para declarar la independencia de Kurdistán. Esto tuvo mucho impacto en los medios por varias cosas. Primero, porque salvo Israel, nadie lo apoyó. Y por el otro lado es porque los kurdos y las kurdas salieron masivamente a votar. Y esto tiene varias lecturas, porque a veces hay una cuestión así como muy rápida para decir kurdos, los apoya Israel. Pero tengamos en cuenta, a veces es un poco complejo explicarlo, pero tengan en cuenta esto. El gobierno semiautónomo del Kurdistán iraquí, que dirige el Partido Democrático del Kurdistán, la familia Barzani básicamente, que es un clan del norte de ahí del Kurdistán iraquí, siempre tuvo relaciones sumamente fluidas con 3 actores importantísimos en la región, pero a nivel internacional. Estados Unidos, cuando en el 2003 invade Estados Unidos, automáticamente atrás del ejército de Estados Unidos, ¿quién entra al Kurdistán iraquí? Chevron, la petrolera, ¿no? Abajo de la tierra del Kurdistán iraquí hay mucho petróleo, mucho. El otro aliado importante de ese gobierno semiautónomo y de ese partido es Israel, ¿no? A quien le vende el petróleo. Y el otro factor de alianza fuerte y férrea y carnal es Turquía. Entonces nos podemos preguntar, ¿cómo? Si estuvimos hablando hace un montón de que Turquía a los kurdos los reprime, los asesina, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque el Partido Democrático del Kurdistán y ese gobierno semiautónomo en el norte de Irak es un gobierno burgués, profundamente capitalista y transero, para decirlo como lo diría en un asado, ¿no? Básicamente es eso. Básicamente eso. Este gobierno, con este referéndum, que fue un fiasco total, lo único que no fue un fiasco fue que masivamente los kurdos salieron a votar. El referéndum sacó creo que como el 80% a favor, y era interesante leer entrevistas no solamente de dirigentes kurdos, sino también algunos testimonios que los medios levantaban, y que básicamente los pobladores del Kurdistán iraquí decían, no, nosotros sí vamos a ir a votar, porque nos vamos a expresar, y eso no quiere decir que queramos un Estado kurdo, ¿no? Era una expresión de más libertades, más derechos. ¿Por qué? Porque este gobierno semiautónomo tiene características similares a los Estados-nación que reprimieron históricamente a los kurdos. Y, como les decía al principio, el Kurdistán iraquí está atravesando una crisis económica muy profunda. Hay muchísimo desempleo, hay una familia que gobierna desde el 2003, hay una familia que gobierna. Después de la realización de este referéndum, Masoud Barzani, que era el presidente de este gobierno semiautónomo, tuvo que renunciar, quedó a cargo creo que su hijo, uno de sus hijos o un sobrino, quedaron a cargo ellos. Y la situación también es muy conflictiva porque no hace también poquitos meses hubo movilizaciones muy grandes en el Kurdistán iraquí. El gobierno también, en el medio de esta crisis y de esta crisis casi terminal que tienen, cometió un error garrafal al perder la ciudad de Kirkuk. Kirkuk es una ciudad que es una de las capitales petroleras de Irak, que es parte del Kurdistán, aunque siempre estuvo en disputa con Bagdad, que en el 2003 los kurdos la pudieron recuperar y hace un año la perdieron frente al gobierno de Bagdad, y los kurdos también, el pueblo kurdo quedó muy resentido porque una ciudad muy importante, más allá del petróleo, una ciudad muy importante para el Kurdistán, fue perdida por... Pensemos ahí, territorio ocupado hace 2 años por el ISIS, sí, también. todo ese territorio. Entonces era, quien libera de esto del ISIS se queda con la torta, era medio así, era sí, la disputa. Entonces, de todo operando ahí, no es tampoco un escenario donde hay... no, ya está. Pero bueno, eso es un poco a grandes rasgos lo que más o menos... Es difícil conseguir información y estar al tanto de lo que pasa, sobre todo en el Kurdistán iraní. Hay pocos medios, no hay... Los propios medios kurdos no reseñan tanto
lo que sucede ahí, salvo sí que es muy común que haya estallidos sociales grandes que duran varios días o varias semanas por la situación de opresión que viven, y sobre todo lo más interesante es ver también este proceso o esta situación que viven los Colverts, estos trabajadores que llevan mercadería, cruzan mercadería en las fronteras, que muchas veces en América Latina y en América del Norte también es una problemática muy común, y donde el ejército iraní los asesina y los deja tirados en el medio de la montaña. No sé si por ahí si surge inquietudes, preguntas o... yo recién pensaba que por ahí la idea nuestra fue hacer como una introducción, que es podemos estar horas y horas hablando de un montón de cuestiones, que un poco, bueno, la introducción histórica de cómo se conforma el pueblo kurdo, digamos, su historia, el proceso actual, cómo se organiza ahora el proyecto del confederalismo democrático, pero podríamos entrar en un montón de discusiones o en por ahí cosas que se puedan ampliar a futuro, más específicas, digamos, de el concepto de nación democrática, el confederalismo, todas cosas que por ahí está bueno que si ahora nos llevamos un primer pantallazo, nos queda como demasiada información dando vuelta en la cabeza, porque por lo menos mi acercamiento personal a la causa kurda fue de no puedo creer que esto esté sucediendo y no enterarme de nada, y empezar a acceder al poquito material que había traducido, gracias al esfuerzo que se viene haciendo por poder traducir material de Öcalan, por poder tener medios de difusión como Leandro es uno de los coordinadores del portal Kurdistán América Latina, y es un laburo increíble mantener actualizado un portal con noticias diarias de lo que pasa allá, porque a veces hay que hacer traducción a 3 idiomas o de 3 idiomas diferentes para que eso llegue. Entonces que se pueda aprovechar eso y que nos va a ir como cayendo la información de a poco, ¿no? Todo esto, entender el pueblo kurdo desde sus orígenes y la realidad actual de Turquía, Irán, Irak, con todo lo que sucede en esos territorios y las políticas de los estados-naciones, muy complejo. Por lo menos a mí lo que me pasó fue que tuve que sentarme con los libros y recién ahí como empezar a entender todos los actores que operan y cómo se da. Y bueno, eso como hacer la invitación a que se lo tomen con tiempo, que puedan consultar por distintos materiales, o como si la cuestión cultural, la cuestión más enfocada en las mujeres, la cuestión económica, hay materiales de todo que están empezando a circular. Ahí en la mesita hay algunos, pero por ahí si les interesa profundizar en algún aspecto en particular, que cuenten con esas vías de contacto que están ahí para poder proponer, plantear lo que sea, y que nada, sigamos como motivando estos puntos de contacto entre quienes estamos luchando por esa vida libre que tanto necesitamos. Yeah.